La síntesis escolástica de Santo Tomás. Introducción. Gran parte del pensamiento medieval europeo partía de considerar a la razón como una sierva de la teología, filosofia ancilla theologiae, al servicio de demostrar las verdades que desde la perspectiva de la fe eran indemostrables. Con este objetivo, Santo Tomás recuperará el pensamiento de Aristóteles, que no había tenido apenas influencia en la cultura europea de los primeros siglos de nuestra era, porque se hallaba sin traducir del griego. Hasta el momento había sido la doctrina de Platón la que se había utilizado para justificar filosóficamente la fe. Un hito de este intento de justificación racional de la fe había sido la llamada prueba ontológica de San Anselmo, un monje del siglo XI que trató de explicar la existencia de Dios apelando a la razón. Para San Anselmo, en la idea que tenemos de Dios hay implicada una conciencia de su necesidad. Es decir, mientras algunas entidades imaginarias, como los unicornios, podemos pensarlas como no existentes, a Dios hemos de concebirlo como existente, porque alberga en sí todas las virtudes posibles, incluida la existencia. De no concebirlo como existente podríamos tener en la imaginación a otro ser, todavía más perfecto, que sí existiría. Y ese ser sería, entonces, Dios. La síntesis escolástica de Santo Tomás de Aquino resulta en un momento cumbre del pensamiento medieval, donde se fusiona la filosofía aristotélica y la teología cristiana, armonizando fe y razón. En su sistema teológico Santo Tomás aborda cuestiones esenciales sobre Dios, el mundo, el hombre, la ética y la política. 1. Vida y obras. Nacido en una familia noble napolitana en 1225, ingresó en la Orden de los Dominicos y continuó sus estudios en París y Colonia siendo discípulo de Alberto Magno. Tras graduarse en París, 1256. Dividió su tiempo entre la docencia y la investigación entre la Universidad de París y varios lugares de Italia. Entre 1269 y 1272 trabajó intensamente en París enfrentándose a polémicas entre averroístas y los franciscanos agustinistas. La disputa con los averroístas. La polémica entre los averroístas y Santo Tomás de Aquino fue una de las disputas filosóficas más importantes en la escolástica medieval. Los averroístas eran seguidores de Averroes, Ibn Rushd, un filósofo y médico árabe cuyas interpretaciones de Aristóteles influyeron profundamente en el pensamiento europeo medieval. La controversia surgió a partir de las diferencias en la interpretación de la relación entre la razón y la fe cristiana, y la naturaleza del alma humana. Este punto de vista se conoce como el doble veredicto, o doble verdad, que planteaba que una persona podía creer lo que dictaba la fe y, al mismo tiempo, seguir las enseñanzas de la razón sin que ambos dominios interfirieran entre sí. Santo Tomás de Aquino sostenía que razón y fe no podían contradecirse, ya que ambas proceden de Dios. Según él, la razón humana es capaz de llegar a ciertos conocimientos, pero la fe proporciona verdades que trascienden lo que la razón puede comprender por sí sola. Aquello que parece incomprensible para la razón puede ser comprendido por la fe, pero ambas tienen que estar en armonía. Esta visión se conoce como la síntesis tomista, que intentaba integrar las enseñanzas de Aristóteles con la doctrina cristiana. El alma humana. El alma humana no era individual. Los averroístas sostenían que había un alma única, universal, compartida por todos los seres humanos, una especie de principio intelectual común, resultado de una interpretación particular de Aristóteles, quien hablaba de un intelecto agente que operaba sobre el intelecto pasivo. Defiende que cada ser humano tenía un alma individual e inmortal. Según él, el alma humana es una sustancia espiritual que subsiste por sí misma y que, al morir el cuerpo, sigue existiendo de manera independiente, lo que constituye una creencia clave de la teología cristiana. Aquino argumentó que, aunque el intelecto agente es universal, la facultad de la inteligencia humana está unida a un alma individual. La existencia de Dios.
La existencia de Dios en un sentido más filosófico que religioso. Para ellos, el conocimiento de Dios se lograba a través de la filosofía y la razón. La creencia en la existencia de Dios no necesitaba de la revelación divina ni de la autoridad de la Iglesia. Podía ser demostrada por la razón humana. Aunque Aquino también creía que la existencia de Dios podía ser probada mediante la razón, como lo hizo en sus 5 vías, él sostenía que el conocimiento de Dios también era accesible a través de la revelación divina y que esta revelación estaba contenida en las Escrituras y enseñanzas de la Iglesia. Para Aquino, la razón podía ayudarnos a conocer a Dios, pero la revelación era esencial para comprender la plenitud de su naturaleza. Las controversias entre los averroístas y Santo Tomás de Aquino no pasaron desapercibidas para la Iglesia. En varias ocasiones, las ideas averroístas fueron condenadas por el Papa y los teólogos eclesiásticos. Las ideas de Aquino, por otro lado, fueron apoyadas y promovidas por la Iglesia, y se convirtió en la base de la doctrina escolástica oficial. La disputa con los franciscanos agustinistas. Fue una confrontación dentro de la escolástica medieval que giraba principalmente en torno a la relación entre la gracia divina y la naturaleza humana, la libertad humana y la predestinación, entre otros temas teológicos. La gracia divina es un concepto central en la teología cristiana, que se refiere al don inmerecido que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos a alcanzar la salvación, la santidad y una vida en unión con Él. La gracia no es algo que los seres humanos puedan ganar o merecer, sino un regalo gratuito de Dios. El agustinianismo es una corriente filosófica y teológica que se basa en las enseñanzas y escritos de San Agustín de Hipona, 354 a 430, uno de los más grandes padres de la Iglesia. Sus características más destacables son: el pecado original corrompe la naturaleza humana, y solo la gracia divina puede restaurarla. La gracia es un don gratuito de Dios, y la salvación no depende de los méritos humanos. La voluntad humana está libre, pero necesita la gracia para elegir el bien. El amor a Dios es el principio central de la vida humana, y la salvación solo se alcanza por la unión con Dios. La historia humana está dividida en 2 ciudades, la ciudad de Dios, la Iglesia, y la ciudad terrenal, el mundo. El conocimiento de Dios se logra a través de la luz interior y la gracia. La predestinación es el plan divino de elegir a quienes serán salvados. La gracia divina. Defendían una visión radical de la gracia divina. Para ellos, la gracia de Dios era completamente independiente de la naturaleza humana, y de hecho, la gracia sobreabundante y omnipotente podía actuar sin la cooperación o intervención de la libertad humana, lo que daba lugar a un concepto más fuerte de la dependencia humana de la gracia divina. La visión franciscana agustiniana ponía énfasis en la total corrupción de la naturaleza humana debido al pecado original, lo que requería una intervención divina mucho más profunda y constante. De acuerdo con esta perspectiva, la libertad humana era vista de una manera más limitada y subordinada a la gracia. Tomás sostenía una visión armónica de la relación entre la gracia divina y la naturaleza humana. Según Aquino, la gracia no destruye la naturaleza humana, sino que la perfecciona. Para él, la gracia cooperaba con la razón y la voluntad humana, ayudando a las personas a alcanzar su destino sobrenatural, la salvación, pero no anulaba las capacidades naturales que Dios había dado al ser humano. De acuerdo con Aquino, la gracia estaba orientada a transformar y llevar a la persona a la virtud, sin suprimir la libertad humana. La libertad humana y el libre albedrío. Tenían una visión más pesimista de la libertad humana. Consideraban que el libre albedrío había sido gravemente afectado por el pecado original, de modo que la voluntad humana estaba totalmente corrompida. Por ello, creían que el ser humano, sin la intervención de la gracia divina, no podía elegir el bien. La gracia no solo ayudaba, sino que transformaba completamente la voluntad humana,
de modo que la libertad quedaba subordinada a la acción divina. Defendía la idea de que el ser humano tiene un libre albedrío que, aunque afectado por el pecado original, sigue siendo fundamental para la responsabilidad moral y la capacidad de elegir el bien o el mal. Según Aquino, el libre albedrío es preservado por la gracia de Dios, pero no anulado por ella. La predestinación y la providencia divina. Tenían una visión más estricta de la predestinación. Para ellos, la gracia divina no solo era necesaria, sino que Dios, en su voluntad infinita, predestinaba a unos para la salvación y a otros para la condena, de manera incondicional. Aunque aceptaba que Dios tiene conocimiento y control sobre el destino de cada persona, sostenía que la gracia divina era ofrecida a todos y que la predestinación no excluía la libertad humana. Según él, la predestinación de Dios no eliminaba la responsabilidad moral del ser humano. El uso de la razón en la teología. Eran más escépticos respecto al papel de la razón humana en los asuntos divinos. Para ellos, la voluntad divina tenía primacía sobre la razón humana. Para los franciscanos, el énfasis estaba en la gracia y la revelación, más que en la razón como medio para entender la verdad divina. La revelación, en términos teológicos, se refiere a la manera en que Dios se da a conocer a la humanidad. Esto incluye tanto la revelación natural, como la creación y la naturaleza, como la revelación especial, que es la comunicación directa de Dios a través de las Escrituras, los profetas, y en la tradición cristiana, a través de Jesucristo. Firme defensor de la razón humana y su capacidad para entender los misterios divinos, siempre que estuviera iluminada por la fe. Creía que la razón y la revelación podían coexistir armoniosamente. La teología para él era una ciencia que utilizaba los principios de la filosofía aristotélica, pero subordinada a la revelación divina. Obras. Entre las obras destacan: Comentarios a Aristóteles, Boecio y Pseudo, Dionisio. Del ente y la esencia. Ente, es todo lo que es, todo lo que tiene ser. Ente viene de ese, ser, y se aplica a cualquier cosa que existe, ya sea real o posible. Esencia, es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es lo que define a un ser, su naturaleza o qué es. La esencia es la posibilidad de ser algo, por ejemplo, caballo, hombre. El ser, ese, es el acto de existir, lo que hace que la esencia esté puesta en la realidad. En las criaturas, ser y esencia están separados, las cosas son porque reciben el ser de otro, Dios. En Dios, ser y esencia son idénticos, Dios es el ser mismo, ipsum esse subsistens. Summa contra gentiles, hay verdades que la razón puede conocer, Dios existe, es uno y creador, y otras solo por la fe, Trinidad, encarnación de Cristo. Ambas no se contradicen, y suma teológica. Esta última fusiona el aristotelismo con elementos neoplatónicos y refleja la doctrina última de Tomás de Aquino. 2. Los principios fundamentales. Tomás de Aquino considera la teología como una ciencia superior. Al igual que cualquier otra ciencia, la teología necesita basarse en principios evidentes que no necesitan demostración. Artículos de fe. Los artículos de fe no son evidentes para el ser humano pero sí para Dios. Esto implica que la teología está subordinada a la ciencia divina. La teología utiliza principios filosóficos y la autoridad de los filósofos como argumentos extraños y probables. En cambio, los argumentos tomados de la Biblia son argumentos propios y decisivos. Para entender esta distinción debemos observar la utilización teológica de los principios filosóficos del aristotelismo y el neoplatonismo. Distinción clara entre razón y fe. La razón natural carece de iluminación divina y solo puede conocer a través de los sentidos en sentido de abajo a arriba, abajo estaría el mundo sensible, y a partir de esta información,
Asciende poco a poco hasta llegar a conocer las realidades más altas y abstractas, como Dios o los principios universales, mientras que la fe conoce de arriba a abajo. No contradicción, las verdades racionales y las verdades de fe no pueden estar en contradicción. Solo lo falso es contrario a lo verdadero. Es decir, la verdad es una. Los primeros principios de la razón humana están primero contenidos en la sabiduría divina y luego en nuestra mente. Zona de confluencia. Tomás de Aquino admite que existen dos tipos de verdades. Artículos de fe o misterios. Son ciertas verdades que sobrepasan la capacidad de la razón humana y son aceptados sin demostración racional. Otras verdades que pueden ser aprendidas mediante la razón natural. La teología como ciencia mixta. La zona de confluencia permite que la teología utilice los principios de la filosofía, para explicar mejor lo que hay en su interior. No obstante, los principios de la teología son los artículos de fe o los principios filosóficos. Colaboración de la razón con la fe, la teología toma de la razón. Los procedimientos de ordenación científico con el objetivo de que la teología se convierta en un sistema organizado de proposiciones. Sus armas dialécticas para enfrentar las afirmaciones filosóficas que contradigan los artículos de fe. Datos o aportaciones de la filosofía que puedan ser útiles para el esclarecimiento de los artículos de fe. Colaboración de la fe con la razón. La fe sirve a la razón como norma o criterio extrínseco. Es decir, si la razón llegase a conclusiones contradictorias con la fe, estas conclusiones serían falsas y el filósofo deberá revisar sus razonamientos, premisas y consistencia lógica. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tomó varios principios de Aristóteles, no en su totalidad. No podía aceptar la eternidad del mundo, el mundo había sido creado, artículo de fe. La mortalidad del alma, el alma es inmortal, es el cuerpo el que muere. Sí incorporó. Teoría de la sustancia y los accidentes. Hilemorfismo. Potencia y acto. Teoría de las cuatro causas. El empirismo del conocimiento sensible. Platón y el neoplatonismo. TDA utiliza el principio platónico de la participación, las cosas del mundo sensible, los objetos materiales, participan o comparten de estas ideas perfectas. Las cosas materiales no son las formas mismas, pero reflejan o emulan de alguna manera las características de esas formas, y el de la causalidad ejemplar, es la idea o forma perfecta que actúa como el modelo de todas las cosas particulares. Por ejemplo, la idea de la belleza es la causa ejemplar de todas las cosas bellas en el mundo sensible. Aunque une ambos conceptos en la causa eficiente de Aristóteles, adoptó también el principio neoplatónico de los grados del ser y la perfección, idea fundamental, uno y el bien, intelecto o nous, alma o psyche y mundo sensible, de la filosofía neoplatónica, especialmente en la obra de Plotino. Este principio se basa en la visión jerárquica del ser y de la realidad, donde todo lo que existe tiene un lugar en una escala de perfección y existencia, con un orden ascendente de lo más imperfecto a lo más perfecto. El uno sería la causa primera y principio absoluto de la existencia, única, inmutable, simple, eterno y perfecto. El nous sería la primera emanación del uno. El mundo sensible sería lo más imperfecto. Se refiere a lo que hace que una cosa sea lo que es, su naturaleza o su definición intrínseca. La esencia de un ser es aquello que le da su identidad y lo distingue de otros seres. Por ejemplo, la esencia de un ser humano es ser un animal racional. Esta visión gradual y jerárquica es clave en el sistema teológico tomista, quien usó estos principios para demostrar la existencia de Dios y estructurar su teología. Contribuciones propias. TDA distinción entre esencia y existencia. La esencia, para TDA las esencias son contingentes y reciben su existencia de Dios, tercera vía.
Vía de la contingencia y la necesidad. Los seres nacen y mueren, porque pueden o no existir, y el mundo sigue funcionando y siendo el mismo. Para Santo Tomás, contingencia refiere a esa condición de los seres y se opone a la necesidad. Los seres necesarios no pueden no existir, la única posibilidad es que existan. De ahí su necesidad, pues son necesariamente existentes. Es imposible, en el razonamiento aristotélico, que siempre haya habido seres contingentes. Porque precisamente por su contingencia hubo un momento en el que, con toda seguridad, no existieron. Las 5 vías de Santo Tomás. Todas las 5 vías poseen un idéntico esquema. Punto de partida, un hecho de experiencia, aunque interpretado metafísicamente. Desarrollo, todo hecho posee necesariamente una causa. Aquí utiliza el principio de causalidad, las 4 causas, de Aristóteles. Imposibilidad de una serie infinita de causas, tiene que haber una primera causa. No obstante, si admite una infinitud de causas segundas en horizontal, del tipo del huevo o la gallina, pero la primera sería Dios. Término, la causa primera es Dios. Dios existe. Vía del movimiento. Punto de partida, en el mundo hay cosas que están en movimiento, es decir, que pasan de un estado de potencia a un estado de acto, por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia. Desarrollo, lo que se mueve, es decir, lo que pasa de estar en potencia a estar en acto, es porque algo o alguien lo mueve. Hay algún tipo de impulso externo al que lo pone en marcha. Si seguimos esta cadena de causas, debemos llegar a un primer motor que inicie el movimiento sin ser movido por nada más. Imposibilidad de una serie infinita de causas. Podríamos seguir remontándonos en una serie de causas infinitas hasta el primer motor de todo. Pero como no nos podemos remontar al infinito, según el pensamiento del filósofo medieval, ha de haber en algún momento un motor inicial que pone en marcha todo el movimiento. Término, ese motor es, además, inmóvil. Es decir, que ya está en acto en todos los sentidos posibles. Esto es así porque es imposible, para Santo Tomás, que algo sea motor y se mueva al mismo tiempo, así como es imposible que algo se mueva a sí mismo, encontrando dentro de él todo lo necesario para pasar de la potencia al acto. Por tanto, el motor ha de ser inmóvil. Es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos entienden por Dios. Vía de la causa eficiente. Punto de partida. Se trata de otro concepto aristotélico que refiere a la causa por la cual se produce un cierto efecto en el mundo. Por ejemplo, la causa de que exista una mesa de madera es el carpintero que la elabora. Del mismo modo que ocurría con la necesidad, cada causa eficiente tiene, a su vez, otra causa eficiente. Somos causa de nuestros padres son causa de nuestros abuelos. Desarrollo, como, además, para Santo Tomás no puede ser que una causa eficiente sea causa de sí misma. Imposibilidad de una serie infinita de causas. Una serie infinita de causas es imposible, ya que sin una causa primera no habría ninguna causa en la serie. Por lo tanto, debe haber una causa eficiente primera que no dependa de ninguna otra. Término, esa primera causa es la causa de todo lo demás y no tiene, a su vez, ninguna causa. Y para Santo Tomás esa causa es Dios. Vía de la contingencia y la necesidad. Punto de partida, existen seres que son contingentes, es decir, que pueden existir o no existir, y dependen de algo más para existir. Los seres nacen y mueren, porque pueden o no existir, y el mundo sigue funcionando y siendo el mismo. Para Santo Tomás, contingencia refiere a esa condición de los seres y se opone a la necesidad. Los seres necesarios no pueden no existir, la única posibilidad es que existan. De ahí su necesidad, pues son necesariamente existentes. Es imposible,
en el razonamiento aristotélico, que siempre haya habido seres contingentes. Porque precisamente por su contingencia hubo un momento en el que, con toda seguridad, no existieron. Desarrollo, entonces, ¿cómo se pasa del no ser al ser? Si todas las cosas fueran contingentes, entonces hubo un tiempo en que no existía ninguna cosa y, por tanto, ahora tampoco existiría ninguna, pues unas son causas de otras. Es decir, si todos los seres nacieran y murieran, habría habido algún tiempo en que nada existiera. Imposibilidad de una serie infinita de causas, una cadena infinita de seres contingentes no puede explicarse por sí misma, porque no habría un principio necesario que sostenga a todos los seres contingentes. Es necesario postular un ser necesario que sea causa de todo lo que es contingente. Término, ha de haber, entonces, algún ser que siempre haya existido, cuya necesidad dependa de sí mismo y que sea causa de la necesidad de las otras cosas necesarias. A eso es a lo que llamamos Dios. Vía de los grados de perfección. Punto de partida. Santo Tomás parte de considerar que las cosas del mundo tienen atributos, bondad, verdad, belleza, en mayor o menor medida. Algunas cosas son bellas, y más o menos bellas que otras, por ejemplo. Todas las cosas del mundo se aproximan más o menos a la perfección en esos atributos. Desarrollo. Eso implica que ha de existir un modelo respecto al cual establecer una comparación entre las cosas por sus atributos. Un modelo de máxima belleza, o bondad o justicia. Para Santo Tomás, este modelo es un ser óptimo, máximo en todos los grados de perfección, respecto del cual establecer comparaciones. Imposibilidad de una serie infinita de causas. No puede haber infinitos grados de perfección porque entonces no existiría el ser perfecto. Término, ese ser supremo que amalgama todas las virtudes, y cuyos grados de perfección permiten establecer comparaciones de grado entre los seres del mundo, es, para Santo Tomás, Dios. Existe, por consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios. Vía de la finalidad o del orden del universo, teleológica. Punto de partida. Todos los seres tienen una finalidad, pero los seres inanimados, que carecen de conocimiento, no pueden alcanzar su fin si no es porque una criatura inteligente los empuja a ello. Por ejemplo, somos los seres humanos los que, haciendo uso de los cuchillos, los llevamos a que cumplan su fin. Santo Tomás parte de la observación de que en el universo existen cosas que actúan de manera ordenada, no por casualidad, sino para alcanzar un fin o propósito. A pesar de que estos seres no tienen consciencia ni inteligencia, parecen dirigirse a un objetivo o a un fin determinado, por ejemplo, las leyes naturales que rigen el movimiento de los planetas o el comportamiento de los animales. O desarrollo. Los seres inteligentes tienden a fines más elevados, pero también obran conforme a un fin. Y de la misma manera necesitan una inteligencia más elevada que las guíe y conduzca hacia el cumplimiento de su finalidad. Imposibilidad de una serie infinita de causas. Santo Tomás argumenta que no puede ser que todo el orden y la finalidad del universo sean producto de una cadena infinita de seres inteligentes que guíen a otros seres inteligentes. Término. Por lo tanto, debe existir un ser inteligente y consciente que haya establecido ese orden y que guíe el universo hacia su finalidad. Este ser es Dios, quien es el ordenador y director de todo el universo. Esencia y atributos de Dios. Las 5 vías no solo sirven para demostrar la existencia, sino que también proporcionan acceso a la esencia de Dios, que es el mismo ser. En la Suma contra los gentiles, se destaca la inmutabilidad, influenciado por Aristóteles y San Agustín. En la Suma teológica se comienza con la simplicidad, en Dios no hay composición de ningún tipo, ni materia/forma, ni sustancia naturaleza, ni esencia/existencia. Dios se identifica con su propia esencia o naturaleza,
y ésta con su existencia. Dios es el ipsum esse per se subsistens. De la simplicidad derivan otros atributos divinos como la perfección, bondad, infinitud, eternidad, inmutabilidad y unidad. La teología negativa, la vía de la negación y vía de eminencia. TDA reconoce que Dios es lo más incognoscible. No podemos saber qué es Dios, solo podemos saber que no es Dios. Esto implica que los atributos divinos son negativos, incluso cuando se expresan positivamente. Por ejemplo, la simplicidad es la ausencia de composición. Los atributos de Dios se obtienen negando los que encontramos en las criaturas que no pueden aplicarse a Él, vía de la negación. No obstante, también se le atribuyen atributos positivos, como la bondad, tomadas de las criaturas en tanto en cuanto participan de la perfección de su causa. Esta atribución se hace por analogía, vía de eminencia. La vía de eminencia se basa en la idea de que todas las perfecciones que vemos en el mundo, como bondad, verdad, belleza, poder, etc., deben de alguna manera encontrar su fuente en un ser que sea infinitamente perfecto y que posea esas mismas cualidades en su máxima expresión. Es decir, las perfecciones que encontramos en los seres finitos son solo reflejos o participaciones de las perfecciones que pertenecen a un ser infinito, Dios. 3.2 El mundo y el hombre. TDA sostiene que Dios crea todo su ser sin depender de nada preexistente y, además, mantiene al mundo en existencia mediante una creación continua sin perder su trascendencia absoluta, es decir, Dios no forma parte del mundo ni entra en contacto con él. TDA piensa que, aunque Dios podría haber creado el mundo desde la eternidad, solo la revelación, véase el Génesis, indica que tiene un comienzo temporal. TDA adapta a la doctrina católica la concepción aristotélica del hombre, una única sustancia compuesta de cuerpo y alma, rechazando el dualismo, cuerpo y alma separados, platónico. 3.2.1 El alma. Santo Tomás, al igual que Aristóteles, considera que el alma es la forma / idea del cuerpo, es decir, que es lo que da vida y organización al cuerpo material. El alma es inmortal y puede existir independientemente del cuerpo, pero solo unida al cuerpo puede alcanzar su perfección natural. No pueden existir múltiples almas en un solo cuerpo. Dios es el creador del alma humana y la infunde en el ser. Mientras que el cuerpo humano se origina por la generación biológica de los padres, es decir, a través de la unión del esperma y el óvulo, el alma no puede ser transmitida de los padres, porque el alma es una sustancia espiritual. Distingue tres tipos de alma. Vegetativa, es el nivel más básico del alma, y es responsable de las funciones biológicas esenciales para la vida, nutrición, crecimiento, reproducción. El alma vegetativa no es consciente ni tiene capacidades de percepción o pensamiento, solo está dirigida a las funciones básicas de la vida orgánica. Se encuentra en todos los seres vivos. Sensitiva, se encuentra en los animales y es responsable de las capacidades sensibles o perceptivas. Este tipo de alma incluye todas las potencias del alma vegetativa, pero además tiene una capacidad adicional, la sensibilidad. El alma sensitiva permite al ser vivo percibir su entorno a través de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, audición. También está vinculada a las acciones locomotoras, es decir, al movimiento y desplazamiento del ser en el espacio. Los animales pueden moverse, buscar comida, huir de peligros, etc. Intelectiva, es el nivel más elevado y distintivo del ser humano, y es lo que hace al ser humano único entre los seres vivos. Este tipo de alma no solo incluye las capacidades vegetativas y sensitivas, sino que también posee las facultades intelectuales y racionales. El alma intelectiva otorga la capacidad de pensar, reflexionar, razonar y comprender conceptos abstractos. Los seres humanos tienen la capacidad de conocer el mundo no solo por los sentidos,
sino también mediante conceptos universales, por ejemplo, comprender lo que es la justicia, la bondad, la belleza, etc. 3.2.2 El conocimiento humano. TDA sigue a Aristóteles y considera que el ser humano no posee ideas innatas. Además, asevera que tampoco está iluminado por Dios. TDA considera que el entendimiento humano no conoce lo singular directamente, sino lo universal. El intelecto humano no puede abarcar la singularidad completa y total de los objetos concretos. El intelecto se ocupa de las esencias universales que se desprenden de los objetos singulares. El conocimiento humano depende de los sentidos, pero los sentidos solo nos permiten captar las características superficiales y particulares de los objetos. El intelecto, luego, elabora conceptos universales a partir de esas percepciones particulares. El entendimiento es una potencia pura que necesita partir de los datos sensoriales, los cuales son materia para el conocimiento intelectual. Esta información sensorial es transmitida a la imaginación, y a través de ella, llega al entendimiento. La actividad del entendimiento se divide según TDA en entendimiento agente, abstrae la esencia de las imágenes sensibles. Se asemeja a una especie de luz que ilumina los objetos, permitiendo que las formas inteligibles se separen de las condiciones materiales. Entendimiento posible, es aquel que conoce y produce conceptos y juicios. El entendimiento posible es como una tabla en blanco que se va llenando con las formas universales que provienen de los objetos del mundo sensible. Sintéticamente, TDA dice que el entendimiento en pura potencia, posible, necesita algo que lo actualice. ¿Agente? El entendimiento y el conocimiento, proceso. TDA seguirá la explicación del conocimiento ofrecida por Aristóteles. El objeto propio reconocimiento intelectivo es la forma, lo universal. Pero esa forma solo puede ser captada en la sustancia, ilemórfica. Captación mediante los sentidos, el agente. Las esencias no existen universalmente en el mundo, sino que están materializadas en cuerpos singulares. Es por ello que el agente debe iluminar, abstraer y universalizar estas esencias, haciéndolas inteligibles. Esta actividad primaria es realizada por los sentidos, quienes, en colaboración con la imaginación y la memoria, producen una imagen sensible, fantasma, de la sustancia, que sigue siendo una imagen concreta y particular. Es decir, tomaría la imagen concreta de ese hombre para universalizar la esencia universal de hombre, prescindiendo de los detalles individuantes pero no de las características esenciales. Abstrayendo la esencia, posible. Sobre esa imagen actuará el entendimiento agente. El agente produce una representación de la esencia universal llamada especie inteligible o especie impresa. Gracias a esa especie inteligible, el posible se actualiza y puede concebir la esencia universal a través del concepto o el juicio, especie expresa. Estos juicios son las proposiciones que decimos sobre los objetos. Por ejemplo, si decimos el sol es caliente, estamos haciendo un juicio en el que afirmamos que la forma de calor corresponde al objeto sol. La especie inteligible es solo un medio para conocer la realidad universal, no el objeto del conocimiento en sí. Luego, a partir de esos juicios, el entendimiento puede deducir otras verdades mediante la razón. La razón es la capacidad de conectar y sintetizar ideas para obtener nuevas conclusiones, como en un proceso de demostración lógica. Dios y el conocimiento sobrenatural. Tomás de Aquino también sostiene que el ser humano no solo conoce el mundo material, sino que puede conocer, a través de la razón, verdades sobre Dios y la creación. Sin embargo, para conocer a Dios de manera plena, el ser humano necesita la revelación divina, ya que Dios es inaccesible completamente al entendimiento humano solo mediante los sentidos y la razón natural. El conocimiento de estas sustancias,
Dios, los ángeles, etc. Solo se puede obtener por analogía, en la medida en que podamos tener un conocimiento de los principios y de las causas del ser. 3.3 Ética, eudemonismo y teleologismo. La ética cierra el sistema tomista y constituye la ordenación, ordo, de las criaturas, en particular el hombre, hacia Dios, de quien proceden. Con eudemonista queremos decir que considera que el objetivo final de la ética es la consecución de la felicidad, eudeimonia igual a felicidad, en griego. Cuando afirmamos que es teleológica, telos igual a fin, en griego, nos referimos a que tiene como eje la idea de que todos los seres poseen una tendencia hacia unos fines. Fines que son un bien para ellos. En el caso de Santo Tomás, el fin último que persiguen todos los seres, como su mayor bien, es Dios. El fin de todas las criaturas es conseguir la felicidad absoluta. En el caso de los hombres esta consistiría en la contemplación de Dios en el más allá, es decir, en la beatitud, o visión beatífica. Para lograrla se requiere, además, la gracia divina, es un don de Dios. Inicialmente, TDA es platónico-agustiniano siendo el fin el bien. Todas las cosas están ordenadas jerárquicamente en función de su grado de bondad, pero todas finalmente orientadas hacia Dios. Más elementos de Platón. Participación de la bondad divina, realmente sería la idea de bondad. Asimilación, homoiosis. La asimilación se refiere al proceso por el cual el alma humana busca acercarse y asemejarse a las formas o ideas eternas. En la asimilación, no se trata de copiar el mundo sensible, sino de desarrollar la capacidad de contemplar y entender las realidades superiores e inmutables. El alma, en su búsqueda por alcanzar la verdad y la sabiduría, se asimila a las ideas, particularmente a la idea del bien, que es la más alta y pura. Imitación, mimesis. Platón sostiene que todo lo que existe en el mundo físico es una copia imperfecta de las formas ideales y perfectas que existen en un plano trascendental. La imitación se refiere al proceso por el cual las cosas en el mundo sensible imitan estas formas. Tomás de Aquino sostiene que algunos seres se asemejan, imitación, al conservar su perfección, mientras que otros lo hacen al ser causas de otros seres, como los cuerpos celestes. Pero, en general, todas desean a Dios, asimilación. Debido a que Dios orienta todo hacia sí, podríamos llamar acciones buenas a aquellas que llevan o son compatibles con la beatitud, y malas a las que nos alejan, o son incompatibles con esta. 3.3.1 La virtud. Las virtudes teologales. Para actuar bien se requiere la virtud que define Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, como el hábito selectivo de la razón que se forma mediante la repetición de acciones buenas. Existen dos tipos de virtudes según Aristóteles. Las intelectuales, dianoéticas, aquellas que perfeccionan el intelecto. Las éticas, que consisten en la adecuación del apetito a la razón. La virtud moral consistiría en la elección del término medio para evitar el exceso o el defecto en nuestras acciones. No obstante, TDA va más allá de la doctrina racional aristotélica ya que ve el culmen de la moral en el ejercicio de las tres virtudes teologales. Las virtudes teologales son anticipaciones de la beatitud o visión beatífica en la que la fe se transforma en visión de Dios, la esperanza en posesión de la vida eterna y los bienes prometidos por Dios y la caridad en pleno amor de Dios. 3.3.3 Ley natural, ley positiva y ley eterna. Ley natural. Solo el hombre, debido a su racionalidad, es capaz de tomar conciencia de sus propias tendencias. Por tanto, analizando estas tendencias, puede deducir de ellas ciertas normas de conducta propias de su naturaleza. A esta ley, que descubre el hombre investigando sus propias tendencias naturales, la llama Tomás de Aquino, ley natural. La ley natural es, a juicio de Santo Tomás,
evidente, objetiva y fácilmente cognoscible. Solo se requiere una atenta contemplación de las propias tendencias. Universal, común para todos los hombres. Todos los hombres comparten las mismas tendencias y, por tanto, la misma ley. Inmutable, permanente y constante. No se ve afectada, al igual que la naturaleza humana, por los vaivenes de la historia. El primer precepto es, ha de hacerse el bien y evitar el mal. De este primer precepto derivan todos los demás. ¿Pero cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? TDA sostiene que el ser humano posee la llamada sinderesis. Esto es una suerte de instinto natural que orienta a la persona hacia el bien evitando el mal debido a la capacidad natural de la razón humana para reconocer los principios básicos de la ley natural. El acto por el cual aplicamos estos principios a lo que hacemos, reconociendo lo que hemos hecho y juzgando lo que hicimos o lo que debimos hacer, se llama conciencia. Existen tres órdenes de tendencias. En tanto que sustancia, el hombre tiende a conservar la propia existencia. El cumplimiento de esta tendencia impone el deber moral de procurar la conservación de aquella. En tanto que animal, el hombre tiende a procrear. De estas tendencias cabe deducir ciertas normas relativas a la consecución del fin de la procreación y el cuidado de los niños. En tanto que racional, el hombre tiende a conocer la verdad y vivir en sociedad. De estas tendencias surgen las obligaciones morales de buscar la verdad y respetar las exigencias de la justicia. Ley positiva. Una de las tendencias humanas que se refleja en la ley natural es la necesidad de la vida en sociedad. La vida en sociedad requiere unas normas legales que la regulen. A esta ley para organizar la convivencia en sociedad de los humanos, y que surge como una exigencia de la ley natural, la llama Santo Tomás, ley positiva. La ley positiva no es entonces el resultado de un acuerdo o convención humana, sino la consecuencia de las tendencias naturales del hombre que se manifiestan en la ley natural. En este sentido, podemos decir que la ley positiva es una prolongación de la ley natural que es de carácter general. La ley positiva regula, concreta y precisamente, las normas que rigen las particularidades de la convivencia humana. Además, no puede existir contradicción entre la ley natural y la positiva. La ley positiva debe respetar las exigencias de la ley natural, no puede ir contra las tendencias naturales del hombre. Esta concepción demuestra que, para Tomás de Aquino, no existe diferencia entre la moral, tendencias naturales del hombre, y el derecho, ley positiva. Ley eterna. Por otra parte, y volviendo a la ley natural, afirma el dominico, que la ley natural del hombre forma parte de la ordenación general que Dios establece para toda la naturaleza o universo. A esta ley general de Dios la denomina ley eterna. La ley natural sería la parte de la ley eterna que concierne a los humanos y que regula su comportamiento. 3.4 Política. La doctrina política de Tomás de Aquino se integra en su sistema teológico y solo puede entenderse desde la política de Aristóteles. TDA considera que el ser humano es naturalmente sociable y que la sociedad civil es necesaria para la perfección de la vida humana, no como consecuencia del pecado original. Según la doctrina cristiana, el pecado original es el pecado que los seres humanos heredan de Adán y Eva, los primeros seres humanos, quienes, al desobedecer a Dios en el jardín del Edén, introdujeron el pecado en la humanidad. Este pecado afecta a toda la naturaleza humana, aunque no de manera personal, sino a través de una herencia universal que condiciona la naturaleza humana de manera estructural. El pecado original no se refiere solo a una culpa transmitida, sino que también tiene consecuencias en la naturaleza humana. Entre estas consecuencias están la concupiscencia o inclinación desordenada hacia el pecado, la ignorancia y la debilidad de voluntad, que dificultan la capacidad de elegir el bien y la muerte física y la separación de la relación plena con Dios.
Aunque el pecado original afecta la capacidad humana para elegir el bien de manera plena y sin obstáculos, por ejemplo, a través de la concupiscencia, la ignorancia y la debilidad de voluntad, no afecta la presencia de estos principios fundamentales que la sínderesis capta. En otras palabras, el pecado original no destruye la capacidad del ser humano para conocer lo básico y universal acerca del bien y el mal, pero sí afecta la capacidad de aplicar correctamente esos principios en situaciones concretas. El bien que puede ser alcanzado por los seres humanos a través de la razón natural, sin necesidad de intervención sobrenatural o de la revelación divina. San Agustín consideraba que el Estado y la autoridad política son necesarios como resultado del pecado original. El gobierno es, por tanto, una institución natural, lo mismo que la sociedad, y por lo mismo, algo querido por Dios. Tomás de Aquino era consciente que el Estado existió con anterioridad a la Iglesia, y por tanto, que como institución natural, coexiste con ella, cumpliendo su propia función. Esto se opone al agustinismo político, al concebir la sociedad como una triste consecuencia del pecado. Había marcado una subordinación del Estado a la Iglesia. No obstante, TDA no concibe dos fines últimos de la existencia humana, sino uno solo, la visión de Dios en la otra vida, lo que subordina el Estado a la Iglesia y le asigna al poder civil una misión religiosa. Concibe la relación Estado-Iglesia de manera análoga a la de razón-fe, ya que como vimos con anterioridad, toda ley positiva deriva de la ley natural, y esta a su vez, de la ley eterna, creada por Dios. Si reconoce la independencia del Estado en lo referente al bien común natural, que incluye orden y paz social, creación de bienes materiales necesarios para la vida y el desarrollo de las capacidades humanas, aunque no es absoluta. Para ello necesita de mecanismos particulares, y en concreto del poder legislativo, cuya función no es otra que promover el bien común. La legislación debe ser compatible con la ley moral. Concuerda con Aristóteles en su análisis de las formas de gobierno, y se decanta por una monarquía moderada por poderes aristocráticos y moderados.